Sí, ya pues. Gracias. Sumo a la N de ese, 101. Ya, Sí, gracias. gracias. Sí, una recopilación de lo que han dicho vuestros compañeros, la doctrina de Monroe y Kelly. Recuerden que el cráneo es una cavidad compacta, cerrada, y que el parénquima cerebral también es una estructura que no cambia de volumen, ¿no? Lo que cambia de volumen, o lo que podría cambiar de volumen, básicamente son el líquido cefalorraquídeo y el volumen sanguíneo, ¿no? Que puede ser el volumen sanguíneo arterial o el volumen sanguíneo venoso. Entonces existe cierta compliance, es decir, cierta elasticidad en el espacio intracraneal al momento de algunos eventos, ¿no?, de hipertensión intracraneal. Pero esa compliance pues, se elimina cuando la masa o cuando la estructura que está incrementando esa presión intracraneal pues, es muy grande, ¿no? Entonces, usualmente lo que vemos aquí, pues la mayor parte de este compartimiento de estos volúmenes van a variar en función al volumen venoso y en función al líquido cefalorraquídeo, ¿no? El volumen arterial pues, va a ser casi lo último en cambiar. ¿Okay? Muy bien. En TEC, lo importante es la valoración clínica. Y la valoración clínica podría ser cualitativa, ¿no?, con eso del lote, paciente lúcido, orientada en tiempo, espacio y persona. Pero estas valoraciones cualitativas pues, son muy genéricas, no son tan objetivas. Entonces, hoy en día casi todas las valoraciones del estado neurológico de los pacientes incluyen el Glasgow, ¿no?, la escala de toma del Glasgow. Entonces, aquí en esta escala nosotros incluimos 3 parámetros, ¿no?, la evaluación ocular, la evaluación de la respuesta verbal y la evaluación de la respuesta motora. Dentro de todas estas, la más importante es la evaluación de la respuesta motora, ¿ya? Porque los pacientes, la afectación ocular y la afectación verbal pueden responder a otro tipo de lesiones, ¿no? Por ejemplo, un paciente con afasia, pues va a ser difícil de evaluarse verbalmente porque su lenguaje está alterado, sin necesidad de tener comprometido el estado del sensorio. ¿Okay? Y lo mismo, un paciente con trauma ocular o un paciente que haya tenido cierta hipertensión intracraneal con lesión de los nervios ópticos, puede ver borroso y su respuesta ocular puede estar alterada, ¿no? O puede haber tenido algún trauma ocular y puede estar alterado. Entonces, lo más importante en esta valoración del coma de Glasgow, de la escala de coma de Glasgow, es la valoración de la función motora. Es más, podrían solamente valorar la función motora y hacerle una evolución o una evaluación en su evolución, pues básicamente de la función motora. ¿Okay? Esto tienen que aprenderlo. Fíjense, las escalas van del 1 van desde el 1 hasta el 4, 5 y 6 en las distintas respuestas, lo que hace que la escala del coma de Glasgow vaya de 3 a 15 puntos, ¿no es cierto? En 3 el paciente está en coma, en un coma ya severo, o puede estar en muerte cerebral, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia entre un coma severo y la muerte cerebral? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿Cuándo diagnostica un paciente que tiene Glasgow 3? ¿Le diagnostica muerte cerebral? ¿Y cuándo le diagnostica muerte cerebral? Con diferentes parámetros, reflejos, Ya, claro. La muerte cerebral en realidad es un proceso, ¿no? La muerte cerebral es un proceso, por tanto involucra un protocolo, es decir, la valoración continua, ¿no? Por lo menos hay protocolos que valoran pues, en 8 horas o en 24 horas si existe algún tipo de reflejos, ¿no? De reflejos de tronco, ¿ya? Entonces, finalmente, la ausencia de ondas en el electroencefalograma pues nos van a dar el diagnóstico de muerte cerebral, ¿no?
¿ya? Pero algunos criterios como el test de, ¿no? el test de apnea o el test de los reflejos de los nervios craneales bajos y la ausencia de su respuesta, pues nos van a también dar indicios de una muerte cerebral. Pero la muerte cerebral en sí se define como un electroencefalograma. ¿Ya? Un electroencefalograma y una ausencia de actividad cerebral. ¿Okay? Entonces, pacientes con rasgo de 3 pues no pueden ser todavía diagnosticados como muertos cerebrales, ¿no? Porque no está, eso no incluye o no se considera un criterio de una muerte cerebral, pero sí probablemente van a llegar a eso. ¿Ok? Entonces, tienen que estudiar estas valoraciones, ¿ya? Si un paciente tiene afasia, entonces una afasia expresiva, el paciente balbucea, no dice palabras, entonces tendría de repente pues una valoración de 2 puntos, ¿no? Entonces ustedes, la escala de coma de Glasgow es bien objetiva, es decir, ustedes le tienen que colocar sus 2 puntos, pero al final, entre paréntesis, le tienen que colocar también que el paciente tiene afasia. O lo mismo un paciente con traqueostomía que está despierto y tiene la función motora preservada, pues no va a poder hablar. Entonces probablemente va a tener una respuesta verbal de 1. Ese paciente sí le tiene que colocar la respuesta verbal de 1 y al lado, entre paréntesis, colocarle paciente con traqueostomía. ¿No? Entonces no es que uno imagine y diga, no, pero este paciente está lúcido y si pudiera hablar, hablaría. Sí, pues, pero no, pero el paciente tiene que hablar, ¿no? Si no habla, pues se le coloca la categoría en la que él está en ese momento, ¿no? Pero especificando el tipo de lesión, o el tipo de signo o síntoma que además tiene, ¿no? El tipo de problema que tiene. Esto es en las personas adultas. En los niños las cosas cambian un poco dependiendo pues si son menores de 1 año, ¿no? O si son hasta los 5 años. Generalmente los mayorcitos, los mayores de 5 años, ya se puede, en ellos ya se puede utilizar la escala de Glasgow convencional, la del adulto. Pero sí es importante valorar, por ejemplo, la respuesta motora, ¿no? Y la respuesta verbal, que son diferentes en los niños, pues, ¿no? Entonces, ustedes pueden revisar igual, obviamente los niños no van a poder hablar, por lo tanto la evaluación de las palabras o la evaluación de las oraciones pues va a ser imposible, ¿no? Pero sí podemos valorar si es que los niños están llorando, ¿no? Si es que emiten entre 2 y 5 puede ser, ¿no? Pero por ejemplo esta verbal en los menores de 2 años. Básicamente en la respuesta verbal uno tiene que ver si balbucea, si sonríe, si hay un llanto que es consolable, un llanto persistente, si básicamente ya no llora sino simplemente se queja al dolor o si no hay respuesta. Esto es importante, chicos, porque cuando ustedes vayan a sus serums, pues van a ver pequeños que van a sufrir accidentes craneales, entonces es importante valorar bien su Glasgow, ¿no? Okay. Ya sabemos, esta es una clasificación antigua, es una clasificación clínica que no necesariamente refleja la severidad del problema. Siempre se ha dicho que un Glasgow entre 14 y 15 puntos es leve, entre 9 y 30 es moderado y menor de 8 es severo, ¿no? Sin embargo, pueden existir pacientes que tienen Glasgows de 12, 11 puntos y que tienen hematomas epidurales. ¿Ya? Inmediatamente el hematoma epidural se opera y estos pacientes vuelven a estar en su Glasgow 15. ¿No? ¿Por qué? Porque el hematoma epidural, independientemente del Glasgow, independientemente inclusive del tamaño, pues tiene buen pronóstico, ¿no? A diferencia de un hematoma subdural o de una contusión hemorrágica, en los que si un paciente tiene Glasgow 12, 13 o 11 a 13, pues ese paciente puede deteriorarse más y su recuperación va a ser a muy largo plazo, ¿no? En cambio, un hematoma epidural, en un hematoma epidural la recuperación es mucho más rápida, es casi inmediata después de la cirugía. ¿Okay?
Y el Glasgow severo se caracteriza por tener una escala de Glasgow menos de 8 puntos, ¿no? O menor o igual a 8 puntos, menos de 9 puntos. ¿Y por qué es severo? Porque en estos pacientes uno ya necesita intubarlos, ¿no? Y el manejo ya se tiene que realizar en la UCI, sí o sí, ¿no es cierto? Con ventilación, con bombas de infusión, con manejos más cuidadosos o con un monitoreo hemodinámico más cuidadoso y con tratamientos más específicos, ¿no? De cuidados intensivos. ¿Okay? El traumatismo cráneoencefálico, rara vez se utiliza la resonancia magnética. El examen de elección es la tomografía. ¿En qué caso se usa la resonancia magnética? ¿Para qué utilizarían la resonancia magnética? Hay otros compañeros han estado hablando. El sangrado pues, se ve en la tomografía, ¿no? ¿Perdón? Ya, pero duda diagnóstica de qué? ¿Qué estaría sospechando? ¿Para qué le pedirías una resonancia? Sí, el sangrado sigue. ¿Perdón? Si en caso hubiera trauma, el sangrado sí continúa. Pues eso se ve en la tomografía, el sangrado se ve en la tomografía. El sangrado agudo se ve en la tomografía, por eso es que la tomografía es de elección. Pero ¿en qué caso el examen de elección es la resonancia magnética? ¿Los que han expuesto? Creo que todos han expuesto. Solo eso. Recuerda. Bueno, las resonancias magnéticas son de elección en los pacientes con lesiones axonales difusas. ¿No? ¿Por qué? Porque la lesión axonal difusa, pues los sangrados son puntiformes, ¿no? Y dependiendo del grado, pues pueden ser córticos subcorticales, o pueden ser a nivel del cuerpo calloso, o podría ser a nivel del tronco, ¿no? A veces no son muy evidentes en la tomografía, pero sí eso se aclara más en una resonancia magnética. ¿Y cómo habría que sospechar, ¿no? ¿En quién habría que sospechar la presencia de una lesión axonal difusa? ¿Qué presenta el paciente? La lesión axonal difusa, chicos, ustedes que han expuesto. Bueno, la lesión axonal difusa se presenta pues bueno, se sospecha en aquellos pacientes que tienen un Glasgow bajo, ¿ya? Pero en los cuales no se evidencia ningún problema en la tomografía, ¿no? Está con Glasgow 10 y ya se le ha descartado que sea una intoxicación etílica o intoxicación por barbitúricos o por lo que sea. Ya el paciente está en observación unos 2-3 días, pero no despierta, ¿no? O realiza algunos movimientos así, pues, espontáneos, pero muy no continuos, ¿no? Se le ha hecho la tomografía y la primera tomografía pues no te mostraba nada. Se le repite una tomografía, tampoco no hay nada, no hay ni mucho edema ni nada de eso. Entonces uno tiene que sospechar una lesión axonal difusa, ¿no? Y le pide una resonancia y ahí va a detectar, ¿no? Estas lesiones puntiformes difusas, ¿no? Y es una lesión axonal difusa porque no existe un daño del parénquima cerebral directamente, sino existe una sección y una transección de los axones, ¿no? Por eso es que las zonas de presentación son las áreas córticos subcorticales, o el cuerpo calloso, o el tronco, ¿no? Que son estructuras donde están los axones de las neuronas. Muy bien, desde siempre hemos utilizado estas escalas, inclusive hasta hoy, aunque ya existen nuevas valoraciones o nuevas modificaciones de esta escala de Marshall, ¿no? Pero tomográficamente esta escala es muy útil, ¿no? Siempre esta ha quedado como una escala indiscutible en la valoración tomográfica e imagenológica del traumatismo craneal, ¿no? ¿Por qué? Porque la morbimortalidad de los pacientes está directamente relacionado o es directamente proporcional a la severidad del Marshall, ¿no?
Entonces, las dos variables que se evalúan en estas tomografías son básicamente la desviación de la línea media, ¿no? Y el colapso cisternal, ¿no? Y además de eso, pues uno podría valorar también la presencia de lesiones, ¿no? de lesiones grandes que han sido evacuadas o no evacuadas quirúrgicamente. Generalmente el corte es 25 centímetros cúbicos, ¿no? Entonces, hematomas con más de 25 centímetros cúbicos deberían de ser evacuados. ¿Okay? Entonces, mientras el paciente tenga menos desviación de línea media y menos colapso cisternal, va a tener mejor pronóstico. Mientras el paciente tenga más desviación de línea media y más colapso cisternal, su pronóstico va a ser mucho peor. ¿Okay? Existen nuevas escalas de Estocolmo, de Helsinki, que no solamente valoran las cisternas en su totalidad, sino, por ejemplo, ya valoran cisternas específicas como la cisterna supracelular, por ejemplo, ¿no? Entonces, que tiene una consistencia, una mejor consistencia en cuanto al pronóstico de estos pacientes que el resto de cisternas. Entonces, sí hay mejoras en cuanto a la evaluación de estas tomografías. Y lo otro, por ejemplo, es que esta escala tomográfica de Marshall no incluye la presencia o no de hematoma epidural, que, como les he dicho, es un factor independiente del pronóstico. Es decir, si un paciente tiene hematoma epidural, el paciente va a tener mejor pronóstico que cualquier otro paciente con TEC y con esas mismas características. ¿Okay? Entonces, eso es importante aquí, valorar esos aspectos, ¿no? En cuanto a la desviación de línea media, ¿no? Si es más de 5 milímetros, menos de 5 milímetros, y si los colapsos cisternales son unilaterales, bilaterales, ¿no? Especialmente esta cisterna supracelular, ¿no? Y recuerden, el punto de corte para las lesiones intracraneales evacuadas o no evacuadas es de 25 mililitros, ¿no? 25 a 30 mililitros. ¿Okay? Entonces, tenemos los diferentes grados de traumatismos craneoencefálicos, ¿no? Los pacientes con traumas leves van a requerir tal vez una observación. Si tienen Glasgow 14, pues sí, hasta le podemos pedir una tomografía, pero básicamente los vamos a ir observando y vamos viendo su evolución durante las primeras 24 horas, ¿no? ¿Okay? ¿En quiénes se les solicita una tomografía cerebral? En todos estos casos, pacientes con intoxicación alcohólica, pacientes usuarios de medicamentos anticoagulantes o antiagregantes, ¿no? O pacientes con coagulopatías, en aquellos que se tenga el antecedente de uso de drogas, en aquellos que hayan sido operados, ¿no? Pacientes que tengan antecedentes quirúrgicos, en pacientes con epilepsia, en algunos pacientes con incapacidad, ¿no? O discapacidad. Entonces, si ustedes tienen cualquiera de estos pacientes en emergencia, de hecho deberían de solicitarle una tomografía, ¿no? Porque tienen más riesgo de desarrollar un traumatismo craneoencefálico moderado o severo. ¿A quiénes consideramos nosotros ya pacientes de riesgo moderado? Pues a aquellos que tienen esto, ¿no? Pérdida de conciencia, que hay una amnesia post-trauma. ¿Ustedes han escuchado sobre las amnesias anterógradas y amnesias retrógradas? Las amnesias retrógradas son aquellas amnesias, pues, de nuestros eventos pasados, ¿no? ¿Ya? Pero ¿qué pasa en los pacientes con TEC? Pues se golpearon y de pronto vienen a la emergencia y los pacientes les preguntan: doctor, ¿qué? No recuerdo bien qué me ha sucedido. Entonces tú le explicas al paciente y dices: sí, ¿sabes qué? Siempre estabas jugando fútbol y te diste un cabezazo con tu compañero. Ah, ya, te dice. Pasan 5 minutos y nuevamente el paciente te pregunta: doctor, ¿sabe qué? No sé por qué estoy aquí, por qué venía. Y nuevamente le explicas, su memoria retiene por un cierto tiempo, unos cuantos minutos, y al momento nuevamente está que te pregunta. Eso se llama amnesia anterógrada, ¿no? Y los pacientes con TEC usualmente tienen este tipo de amnesias. ¿Okay? Pacientes con convulsiones, pacientes con vómitos, obviamente, pacientes que vienen a veces con hematomas subgaleales importantes,
¿no? En niños menores de 2 años y aquellos pacientes que tienen cefaleas progresivas, ¿no? Que está implicando de que algo se está inflamando dentro. En estos pacientes con este riesgo moderado, pues uno sí o sí también le solicita una tomografía y lo manda a observación, ¿no? Lo manda a observación en urgencias. Y hay aquellos pacientes que tienen alto riesgo. En estos están pues, los pacientes que ya tienen deterioro de conciencia, ¿no? En los pacientes que ya tienen cierto grado de focalidad neurológica, de repente una midriasis, ¿no? Una hemiparesia, ¿no? Pueden tener alteraciones en el lenguaje, ¿ya? Aquellos pacientes que tienen fracturas craneales, ¿no? O traumas penetrantes. En estos pacientes, además de solicitarles la tomografía, pues los tiene que observar el neurocirujano, ¿no? El especialista. ¿Okay? Entonces, hay un criterio importante. Si ustedes en una radiografía, generalmente no todos los centros tienen tomografía, ¿no? Pero algunos centros realizan radiografías. Entonces, si ustedes ven a cualquier paciente que tenga una fractura de cualquier tipo, a pesar de que el paciente tenga grado 15, el paciente necesita ir a una tomografía. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el pronóstico de las fracturas, en los pacientes con traumatismo, no se relaciona con el tipo de fractura, sino con la lesión adyacente que tienen, es decir, con el hematoma que van a presentar dentro del cráneo. La fractura en sí, por más que esta sea una fractura lineal o sea una fractura conminuta o hundida, no nos va a dar un pronóstico per se, o sea, no nos va a dar un pronóstico por sí mismo, ¿no? Sino que necesita de una tomografía para evaluar el tipo de daño colateral que ha presentado estas fracturas, ¿no? Tenemos diferentes tipos de fracturas. Tenemos esta fractura lineal que ustedes pueden observar aquí, ¿no? Igual el pronóstico aquí les digo que depende de la lesión cerebral adyacente, ¿ya? Y si no tienen nada en la tomografía, pues sí, los chicos pueden observarse por un tiempo y luego irse a la casa. Ya estos pacientes tienen buen pronóstico, ¿no? Ya tenemos también estas fracturas abiertas. ¿Qué significa fractura abierta? No significa que el hueso esté expuesto. Fractura, eso es una fractura expuesta, no una fractura compuesta. Entonces, una fractura abierta implica de que la dura madre está lacerada, es decir, de que hay contacto del líquido cefalorraquídeo con el espacio o con el tejido óseo, ¿no? Entonces, también esto no se logra evidenciar en una radiografía, sino en una tomografía. El problema con estas fracturas abiertas es que si tú no las solucionas, si no reparas esa laceración dural, a largo plazo forman un pseudomeningocelio, un quiste aracnoideo, ¿no? Y el paciente comienza a tener una especie de protrusión en el cuero cabelludo que va incrementando en tamaño constantemente, ¿no? Eso se ve más que todo en pequeños, menores de 2 años. Se fracturan, vienen, los evaluamos y les dejamos ahí, oye, y al cabo de 1 mes o 2 meses los chicos vienen con unos chichones así, grandes, ¿no? Y tú dices, oye, ¿qué le ha pasado? Le das la tomografía y es un quiste de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y el líquido cefalorraquídeo a través de la fractura ha ido cruzando esa barrera y se ha acumulado en el espacio subrayado. Eso necesita cirugía, o sea, necesita reparación de la dura madre, ¿no? Entonces una fractura abierta en su mayoría necesita una reparación quirúrgica de la dura madre. Ahora, cuando estas fracturas abiertas están en conexión a los senos o están en conexión a las cavidades timpánicas o inclusive a algunas, o por ejemplo, si además de esta lesión lineal existe una laceración de la piel, pues el riesgo de infección es alto, ¿no? El riesgo de meningitis es alto. Los pacientes necesitan antibióticos. ¿Aló? Muy bien. Entonces, el riesgo de infección es elevado en las fracturas que son abiertas. Muy bien.
Aquí ven esta fractura, una fractura con hundimiento, ¿no es cierto? Una fractura hundida. Eso pasa pues en algunos pequeños que se golpean contra las aristas de las gradas o de las carpetas o de una zona así uniforme, entonces se les hunde el cráneo. ¿Cuándo se operan estos casos? ¿Se operan en todos los casos o no? Fracturas con hundimiento. ¿Ya? Ven aquí ustedes, no sé si logran ver, esta es la tabla interna y esta es la tabla externa del hueso, ¿no es cierto? ¿Ya? El criterio para operar estas es que la tabla externa o alguna porción de la tabla externa del hueso sobrepase el nivel de la tabla interna. ¿Okay? Es decir, que la superficie externa del hueso esté tan hundida que sobrepase el nivel de la tabla interna del hueso, ¿no? La superficie de la tabla interna. En esos casos esto es de tratamiento quirúrgico. ¿Y por qué se operan? No tanto por su pronóstico inmediato, sino porque estas lesiones, cuando no se tratan, incrementan el riesgo de epilepsias postraumáticas. ¿Ya? Entonces, frente a eso, se tienen que operar, se tiene que hacer una cranioplastía, reparar y hacer un levantamiento de esa fractura craneal. ¿Sí? Tenemos estas fracturas compuestas, ¿no es cierto? ¿Ya? Compuestas, expuestas, las podemos llamar, aquellas que están en contacto con el exterior, ¿no? Es decir, que además de haber fracturado el hueso, pues también tiene una laceración del cuero cabelludo. O, ¿qué otra manera de contactar con el exterior? Pues a través de los senos óseos, ¿no? O de las cavidades timpánicas, de las cavidades óseas neumatizadas. Como por ejemplo aquí esta fractura del seno frontal, ¿no? Esta fractura del seno frontal ha hecho posible de que la paciente tenga neumoencéfalo, aire dentro de la cavidad craneal. Y esto ya la define como una fractura compuesta. Definitivamente esta paciente o este paciente va a tener un riesgo muy elevado de infección, ¿no? Del sistema nervioso central, de una meningitis, y por lo tanto va a requerir pues tratamiento antibiótico. Y si es que además este paciente tiene una fístula de líquido cefalorraquídeo, va a necesitar cirugía para sellar la fístula, ¿no? Estas fracturas diastásicas son frecuentes en niños y generalmente se asocian a fracturas, pero en la zona de las suturas, ¿no? Una fractura diastásica. Ya, de esto hablábamos, de este pseudomeningocele, ¿no? Es una fractura es una fractura abierta que además está produciendo una lesión evolutiva, ¿no? Aquí ha existido una laceración de la dura madre y que en un inicio pues presentaba una pequeña acumulación de LCR subgaleal, pero que con el tiempo eso ha ido incrementando. Entonces, en este caso hay que igual, esto requiere cirugía y reparación de la dura madre. Muy bien, hay un tipo de fracturas que son diferentes a las fracturas por hundimiento. Estas son las fracturas en ping-pong, ¿ya? Que se presentan más en los pacientes infantes. ¿Y por qué son estas fracturas en ping-pong? ¿Por qué se dan? Porque todavía, bueno, estas son como unas fracturas en tallo verde. Es decir, los huesos no están compactos, por lo tanto, pues el huesito todavía es como una lámina, como una membrana que se une, ¿no? En realidad estos tienen buen pronóstico, no se tratan la mayoría de ellos, ¿no? Porque en el tiempo resuelven con normalidad su cuadro, pero sí, si es que estos se presentan en la región frontal, pues por cuestiones estéticas sí se debería tratar. ¿Okay? ¿Cómo se llama este signo? Este. Vale, ¿no? La equimosis perioauricular y esta es la equimosis periorbitaria, ¿no? ¿Qué significa esta equimosis periorbitaria? Que había una fractura del piso. Ya, ¿de qué va a ser? ¿Y esta qué significa también? Fractura de base de cráneo. ¿Y cuál es la diferencia entre estos dos? ¿Por qué aparece aquí y por qué aparece aquí? Esta es una fractura de base de cráneo anterior, ¿no?
fractura de base de cráneo frontal. Esta es una fractura de piso medio. ¿Ya? Entonces, tenemos esto. En estos pacientes obviamente hay que sospechar de estas fracturas, se les tiene que realizar una tomografía. Alguno de ellos podría presentar otorraquia, ¿no? O rinorraquia, ¿no? Son situaciones asociadas a estos casos. Es importante realizarles también su tomografía para ver que no hagan neumoencéfalo, por lo mismo que han destrozado las cavidades neumáticas del cráneo. ¿Ya? Y estos son difíciles, si uno quiere entrar a reparar esto por vía quirúrgica, son difíciles de tratar. En general se les deja a los pacientes en reposo y las lesiones cierran por sí mismas. Se les da antibióticos unas 2 semanas, se espera unos 3 o 5 días y en ese lapso los pacientes generalmente sellan esas fístulas de base de cráneo que se hayan podido formar. Muy bien, entonces, ¿qué pasa si un paciente tiene Glasgow de 14 puntos y no tiene ninguna imagen en la tomografía? ¿Cuál es su diagnóstico? El paciente está un poco desorientado, o sea, sí, dice que está bien, pero por ahí está un poco desorientado, le molesta la cabeza, tiene un poco de cefalea, no se siente bien, no está como usualmente está. Pues a eso se le denomina una conmoción cerebral, ¿ya? Si uno tiene un Glasgow de 14 puntos y además tienes lesión evidente o un pequeño hematomita, un pequeño hematomita dentro del cerebro, a eso se llama una contusión cerebral. Pero cuando no tienes nada en el cerebro, es una conmoción cerebral. ¿Okay? Entonces, sí es la lesión menos severa de todas, depende básicamente por una alteración bioquímica, ¿no? De las neuronas, ¿no? Y a nivel de los neurotransmisores, y generalmente dura una semana, dura unos días, unos 3 a 5 días, y los pacientes mejoran por sí mismos. Muy bien, este es un hematoma epidural, ¿no? ¿Cuál es el signo? ¿Cuál es la imagen que tiene un hematoma epidural en la tomografía? Una imagen es semiluna, ¿no? Fíjense, una imagen de, ¿cómo se llama esta? Una imagen biconvexa, ¿no? ¿Ya? La semiluna es una bicóncava, pues, ¿no? Una imagen del hematoma subdural. Esta es una imagen en lente biconvexo, ¿no? ¿Ya? Entonces esto es un hematoma epidural. Inclusive aquí fíjense estas zonas, o sea, este es un hematoma epidural agudo, pero doctor, ¿y aquí qué hay? Parénquima, porque esto no está blanco. ¿Ya? Cuando los hematomas epidurales o subdurales son hiperagudos, es decir, cuando la tomografía se les realiza en la primera hora del hematoma, algunos de estos hematomas pueden presentar esta imagen isodensa o isodensa en comparación al parénquima cerebral. Esto significa que hay un sangrado activo todavía aquí. ¿Ya? Entonces, su mortalidad, como les he dicho, el hematoma epidural tiene buen pronóstico en general, a diferencia de las otras lesiones. ¿Ya? Llega hasta el 10% de mortalidad en los casos severos, ¿no? En la gran mayoría de los casos, estos hematomas epidurales se producen por la ruptura de una arteria. ¿De qué arteria? ¿Qué arteria es, Salón? La arteria cerebral media, pues una arteria intracraneal, intracerebral. En los aneurismas eso se da. ¿No? Esta es la meningia media, ¿no? La arteria meningia media, rama de las carótidas externas. La cerebral media es rama de la carótida interna. La meningia media es rama de la carótida externa. Esos hematomas epidurales se producen por rupturas de la arteria meningia media que están discurriendo por fuera de la duramal. ¿Okay? Pero esto se presenta solo en un 80-85% de los casos. ¿Cuál es la razón del resto de hematomas epidurales? ¿Ah? ¿Qué otra causa? Para que se despierte tu compañero. Aneurisma. Un aneurisma produce hematoma epidural, no te pases, ¿ah? No está en la clase este pata. ¿Cómo vas a decir
un aneurisma produce un hematoma epidural. Un aneurisma produce un hematoma intraparenquimal, una hemorragia subaracnoidea. ¿Cuál es la causa de las otras, de los otros hematomas epidurales? Estamos diciendo que el 85% más o menos se produce por la arteria meningia media. El otro 15%, ¿por qué se produce? En realidad se produce por el sangrado del hueso mismo. ¿Ya? Las arterias diploideas, las arterias que discurren por dentro del diploe del hueso, pues se rompe, cuando ésta se rompe, y producen el hematoma epidural. ¿Okay? Entonces, más o menos el 30% de los pacientes que tienen hematoma epidural presentan una clínica clásica. ¿Ya? El paciente se cae, se fractura la cabeza, pero luego se levanta y se va a su casa. Está bien, dice, sí, me duele la cabeza, pero al cabo de 2 o 3 horas comienza a tener un deterioro clínico y su glásula se cae. Entonces la familia se asusta y lo trae al hospital. ¿Okay? Y en el hospital le hacen su tomografía y sale con un hematoma epidural grande, ¿no? Pero y ese intervalo lúcido, sí, pues así se llama, ¿no? Es parte del criterio, ¿no? Un intervalo lúcido, es decir, el paciente se cae, no sé, de 3 pisos, se golpea la cabeza, estuvo inconsciente por unos 5 minutos, luego se despierta, se levanta y se va. Y luego nuevamente se deteriora, ¿no? Pero eso solo aparece en un 30% de los casos aprox. ¿Ya? Usualmente los pacientes con hematomas epidurales se caen y ya no despiertan, ¿no? Entonces se van defectando la eficacia. Nuevamente es importante reconocer esto, la lente biconvexa. ¿Ya? Esto es muy importante. En su gran mayoría requieren cirugía. Recuerden el volumen 20 a 25 milímetros de volumen, cirugía, ¿no? Lo mismo en un epidural. Si se dan cuenta, fíjense la desviación de esta línea media, ¿no? O sea, la línea media está aquí, ¿no? Y los ventrículos, ambos ventrículos se han venido todos para este lado, no para el lado izquierdo. Entonces la desviación de esto es muy importante. Pero a pesar de eso, cuando esta paciente o este paciente se opere, su pronóstico va a ser muy favorable. Entonces aquí, por ejemplo, falla, ¿no? La escala de Marshall falla porque aquí este paciente ya tiene una desviación de más de 10 milímetros de la línea media. Tiene, si nosotros vamos a las cisternas basales, probablemente tiene un colapso cisternal importante, pero su pronóstico va a ser bueno, ¿no? Diferente al de los hematomas subdurales, ¿no? Este es un hematoma subdural agudo, que tiene también la desviación de la línea media de esta importante, pero este paciente, por ejemplo, tendrá un pronóstico de morirse por el 60%, ¿no? Especialmente si es un paciente mayorcito, más de 60 años, 70 años, su pronóstico va a ser desfavorable, o va a tener muchas secuelas neurológicas. ¿Okay? Entonces el hematoma subdural es otro tipo de hematoma que en la tomografía se va a ver como ya no como un lente biconvexo, sino como un lente bicóncavo, ¿no? Que hay una concavidad y aquí hay otra concavidad, o una concavidad y aquí hay otra concavidad, ¿no? Bueno, esta imagen también se llama una imagen en semiluna, ¿no? Y el hematoma subdural, a diferencia del epidural, va a tener diferentes fases. Hay una fase aguda, hay una fase subaguda, puede ser esta, subaguda puede ser esta, y una fase crónica. ¿Ok? Entonces tenemos la regla de los 3, ¿no? Agudo cuando tiene menos de 3 días, subagudo cuando tiene entre 3 y 3 semanas, y crónico cuando tiene más de 3 semanas. Es decir, todos los hematomas subdurales en algún momento fueron agudos, ¿ya? Y solo que aquellos que fueron laminares, pues el paciente a veces no lo percibe, tuvo por ahí un poco de dolor de cabeza y ni nada más, pero que en el tiempo comienza a ser síntomas de un hematoma crónico. ¿Okay? Las características clínicas son diferentes. Cuando un paciente viene así con este hematoma agudo, esto significa un trauma directo, ¿ya? Y a diferencia del hematoma epidural, ¿cuál es la razón de los hematomas subdurales? ¿Qué se rompe? En el hematoma epidural dijimos que se rompía la arteria meningia media o las arterias, ¿no? del hueso mismo, del cráneo. ¿Y qué pasa con el hematoma subdural?
De las venas ¿no? corticales. Las venas corticales son las que se dañan, o las venas puente, ¿no? Las venas subdurales. Entonces, el sangrado es un poco más masivo, pero sobre eso, el impacto del hematoma subdural no solamente es por el sangrado, sino que como se rompen las venas, pues también las venas colapsan. Y la redistribución de la circulación o el drenaje venoso también colapsa. Por lo tanto, estos pacientes tienen más edema cerebral que un hematoma epidural, ¿no? Y estos van a hacer mayor congestión venosa, pues el cuadro es mucho más tórbido en un hematoma agudo. Entonces, ¿qué hacemos usualmente cuando viene un paciente con estas características y de repente ya es un paciente mayorcito con atrofia cerebral, que por su suerte tenía atrofia cerebral y tiene un rasgo de 13 a 14, con ese hematoma, pues dejamos a que ese hematoma cronifique, ¿no? Porque hacer una cirugía aquí va a implicar hacer una craniectomía, sacarle una buena porción de cráneo y luego ver la zona donde la vena se ha roto y tratar de coagular esa o si no cubrirle con agentes hemostásicos, ¿no? Y eso va a involucrar mayor edema cerebral. En cambio, si nosotros dejamos esto por una semana, digamos, la vena por sí misma va a reconstruirse y el lumen se va a reorganizar, ¿no? Entonces, la pared venosa se va a reparar por sí misma en un tiempo y este hematoma va a comenzar a cronificarse, es decir, a licuefactarse. En el hematoma epidural esto no sucede porque estos hematomas pues no tienen, estos hematomas son subdurales, ¿no? El hematoma epidural no tiene contacto ni con el líquido cefalorraquídeo ni con ninguna otra estructura. Voy a venir después de almorzar bien, ustedes a todos se duermen. Hasta el expositor se duerme. Bueno, entonces eso es mejor, ese tratamiento, esa forma de valoración es mejor en un paciente que está relativamente estable y que no tiene un deterioro neurológico importante. Pero si ese pacientito viene con un rasgo 9, 8, está para intubarse, de modo tiene que entrar a sala, hacerle una evacuación y probablemente hacerle una craniotomía descompresiva, es decir, le vas a sacar el hueso y además vas a tener que guardárselo en el abdomen porque el edema cerebral que existe aquí dentro es alto. En los primeros días el edema cerebral de un hematoma subdural es muy intenso. Ok, entonces, sin embargo, ya cuando esa fase aguda ha pasado, pues tenemos un hematoma más subagudo, ¿no? Con menos edema cerebral, todavía es cierto edema cerebral, pero es mucho menor, ¿no? Y en estos casos ya no se les hace una craniectomía, es decir, ya no se les saca una porción grande de plaqueta, o sea, si no, se les hace una trepanopunción, un pequeño agujero. Y a través de ese agujero se evacúa este líquido hemorrágico, porque ya no es un sangrado activo, sino ya pasa a licuefactarse, y se le deja un drenaje, ¿no? Lo mismo si un hematoma ya es crónico, pues mire, fíjense, este hematoma crónico con gran desviación de la línea media, aquí igual con gran edema, aquí ya el parénquima está casi colapsado por los dos hematomas. Pero el cuadro clínico de estos pacientes es más larvado. Generalmente los pacientes con hematomas subdurales crónicos presentan con cuadros de demencia e incontinencia urinaria, ¿no? Entonces, los familiares vienen y dicen, sí, mi papá está así desde hace unos 4 meses, pero ya le ha dado su Alzheimer, doctor, ¿no? Lo estamos cuidando. Y ¿qué pasó? Sí, se accidentó, estaba en un taxi, el taxi se chocó y mi papá hizo este movimiento y a la semana comenzó a tener un poco de deterioro y desde ahí ha ido agravándose. Estos cuadros de hematomas se presentan más en los pacientes, estos crónicos, se presentan más en los pacientes ancianos porque tienen atrofia cerebral. Entonces las venas puente están tirando. El cerebro ya está separado del parénquima y la vena puente está ahí tirándose. Entonces necesita pequeños movimientos para que esto se desgarre un poquito y sangre. Esa es la causa de los hematomas subdurales crónicos, ¿no? Obviamente en un inicio fueron agudos, ¿no? Pero fue tan leve el sangrado de que el paciente ni lo notó. Y además como tenía atrofia cerebral, pues no había signos de hipertensión intracraneal, ¿no? Entonces este paciente sangra y en el tiempo comienza a formar membranas
¿no? Ese sangrado comienza a membranizarse y esas membranas actúan de manera osmótica, atrayendo líquido del parénquima. Entonces, probablemente este hematoma era una cosa aquí pequeñita, lineal, pero hice una membrana y poco a poco ha ido acumulando líquido y ha ido expandiendo el espacio sudural. Entonces, como es un fenómeno gradual, crónico, los pacientes pues actúan más como pacientes con demencia, que tienen incontinencia urinaria y que tienen cierta focalidad, pues no pueden deambular bien, claudican en la marcha y todo eso. Por eso es que a todos estos pacientes siempre hay que pedirles una tomografía, especialmente aquellos que tienen lateralización neurológica, ¿no? Porque este paciente con este hematoma probablemente tiene hemiparesia del lado derecho, ¿no? Este es un hematoma sudural izquierdo. Probablemente el paciente tiene hemiparesia del lado derecho, mueve y todo, pero limitado, ¿no? Entonces, en ellos hay que solicitarles una tomografía porque los hematomas sudurales crónicos son la única causa de demencia que puede curarse con cirugía. ¿Okay? Entonces, eso es importante. Bueno, estas diferencias que ya le hemos ido conversando. Y en cuanto a la contusión, esta es una contusión cerebral, ¿no? Entonces, no es ni un hematoma subdural ni epidural, sino es un sangrado que está dentro del parénquima, pero que tampoco es sangrado puro, sino es una mezcla de tejido parenquimal, de cerebro inflamado con restos de sangre. Es una combinación de eso. Por lo tanto, cuando uno entra y quiere operar esto, y quiere evacuar esto, pues lo que va a evacuar va a ser parte de parénquima, además, ¿no? Esto es muy importante, ¿por qué? Porque en este caso, por ejemplo, este paciente tiene una lesión frontal izquierda, ¿no? ¿Ya? Casi cerca al opérculo, está igual. Este paciente probablemente está con afasia, probablemente, tiene un síndrome prefrontal, pero además probablemente está con afasia. Y tú le quieres hacer bien, no, le voy a curar de su afasia, dices, ¿ya? Entras, le haces la craniotomía y le evacúas esto. Ya, pues ya has destinado a que el paciente se quede afásico por siempre, ¿no? Porque ahí le estás quitando parénquima cerebral del área del lenguaje. Entonces, en ellos la valoración es mucho más crítica, es decir, si existen lesiones, lo mismo en una contusión que esté en el área motora. Tú quieres entrar y evacuar el área motora, pero le estás sacando células, ¿no? De Purkinje ahí, le estás sacando células motoras. Entonces, en ellos lo que generalmente se hace, si esto tiene un buen efecto de masa, es una craniotomía descompresiva. Igual se les retira parte del cráneo, se guarda en el abdomen y se espera que esto alcance su periodo de inflamación máxima, ¿no? En el TEC moderado a severo, el periodo de inflamación máxima está entre el 7º a 10º día. Hasta ese tiempo el cerebro se va inflamando. Luego, pasada la segunda semana, recién el cerebro comienza a desinflamar. Entonces tú le tienes que dar la chance a que tu cerebro, a que ese parénquima tenga espacio para que se inflame y luego se desinflame, ¿no? Porque si no le vas a retirar el hueso, pues te va a hacer una herniación, ¿no? Te va a hacer un síndrome de hipertensión intracraneal refractaria, que va a producir infarto, isquemia e infarto. Entonces en ellos se les realiza craniotomías descompresivas. Obviamente, si esta lesión estuviese en la parte parietal, en el área, ¿no? En el lóbulo occipital, pues sí hay que entrar y se puede hacer, ¿no? Si es que la lesión no está en el área dominante, ¿no? ¿Okay? Estos pacientes sí requieren anticonvulsivantes desde el saque porque van a tener un riesgo alto de epilepsias, ¿no? Postraumáticas. Hablábamos sobre estas lesiones axonales difusas. Miren aquí, si uno es cauteloso, pues puede ver estas lesiones, ¿no? Estos puntos hemorrágicos, ¿no es cierto? Pero a veces esas pasan desapercibidas, pero no van a pasar desapercibidas en la resonancia médica, ¿no? Se ven estas lesiones ahí puntiformes, mucho más claras, ¿no? En el FLAIR, en algunas secuencias de la resonancia. Esta lesión axonal difusa, ya habíamos conversado, se presenta en aquellos pacientes que no tienen serias lesiones en la tomografía, pero que clínicamente se están deteriorados, ¿no? Y pueden tener estos 3 grados.
¿no? El grado 1, 2 y 3, el grado 1 cuando existen estas lesiones, pero a nivel córtico subcortical. El grado 2 cuando existe esta lesión a nivel del cuerpo calloso. Y el grado 3 cuando existen estas lesiones, pero en el tronco cerebral. Ya vuestros compañeros han conversado sobre estas herniaciones, tenemos estos tipos, hay muchísimos tipos de herniaciones, ya hay una clasificación más amplia sobre herniaciones, pero estas son las más frecuentes y las que nos van a producir, o las que van a tener ciertas características propias, ¿no? Entonces estas hernias uncales del uncus del temporal que nos van a producir alteración del tercer nervio craneal, ¿no? Por compresión del mesencéfalo, además, estas hernias subfaciales que van a comprimir la arteria cerebral anterior, ¿no? A través la arteria cerebral anterior, la rama pericallosa, pues va por encima del cuerpo calloso pegado a la circunvolución del cíngulo, ¿no? Entonces cuando el cíngulo se viene por debajo del tentorio y cruza hacia el otro lado, pues estas arterias cerebrales anteriores se van a cizallar, ¿no? Entonces, ¿qué va a producir? La cerebral anterior en su extremo más distal va justamente al área medial del homúnculo cerebral. Es decir, los pacientes que tengan infartos de las arterias cerebrales anteriores en sus porciones distales van a tener paraparesis o una monoparesia del miembro inferior contralateral. Tenemos estas hernias transtentoriales, ¿no? Que son estos desplazamientos caudales de los hemisferios a través de la hendidura tentorial, o estas herniaciones transtentoriales inversas cuando el edema o cuando la hipertensión se produce en las estructuras de la fosa posterior, ¿no? Y estas herniaciones cerebroamigdalares que sus compañeros también han conversado. Ya hablamos sobre esto, igual el manejo básico de la hipertensión intracraneal, especialmente en los pacientes con TEC, va enmarcado en esta elevación de la cabeza, ¿no? 30 grados para mejorar el retorno venoso de los pacientes. Los pacientes tienen que estar sedados y relajados. Si se puede, se les podría realizar un drenaje ventricular externo, pero generalmente esta es una maniobra de rescate y no es consistente a largo plazo, porque el edema cerebral es más difuso, no tanto ventricular. La mayoría de estos pacientes, con excepción de los hematomas epidurales, va a recibir osmoterapia. En los hematomas epidurales la osmoterapia está contraindicada. ¿Por qué? Porque tú le das mannitol o le das solución hipertónica y el hematoma epidural va a crecer, porque es extradural, ¿no? Entonces el hematoma epidural no requiere tratamiento con osmoterapia, no requiere mannitol, es una contraindicación. ¿Okay? Y la hiperventilación que se les da a algunos pacientes que están en la UCI, pero tampoco se les puede dar hiperventilación permanente, se les da por ciclos, ¿no? Digamos, en aquellos pacientes en los que se está monitoreando la presión intracraneal, se ve que hay algunos picos que están ascendiendo y en esos momentos se les hace una hiperventilación de 5 minutos, digamos. Entonces se les pone en el ventilador mecánico un patrón de hiperventilación para barrer el CO2, pero por 5 minutos. ¿Por qué? Cuando haces una hiperventilación más prolongada, pues también produces isquemia cerebral, ¿ya? Y dentro de las maniobras de rescate tenemos pues este coma barbitúrico. Ya si los pacientes generalmente están con la presión alta y están con monitoreo de su presión intracraneal que no está respondiendo, hay que ponerlos en coma barbitúrico y en último caso hacerles una craneotomía descompresiva, ¿no? Existen modalidades para valorar la presión intracraneal. Una de estas pues es obviamente colocar un sensor dentro del cráneo y medir la presión intracraneal, pero otra modalidad indirecta es medir, hacerles una ecografía del nervio óptico, ¿no? De la vaina del nervio óptico, para ver el grado de edema que está produciendo esa hipertensión intracraneal. También tiene buenos resultados. Generalmente eso se utiliza como una prueba no invasiva en los pacientes de la UCI del Hospital Regional y de Lorena también, ¿no? Y ya como que el colocar sensores invasivos ha quedado un poquito en desuso, especialmente por su disponibilidad, ¿no? No todos los centros tienen eso, pero sí la mayoría de centros tiene pues un ecógrafo para ver el nervio óptico, ¿no? ¿Okay? Muy bien, chicos.
local, el repliegue, depende de la cronicidad. Pero ¿El cual, perdón? el hematoma subdural. ¿Qué cosa? El resangrado. Ah, el resangrado. Solo pasaba en los casos crónicos. Pero ¿de qué depende de que haya resangrado? De que el paciente se golpee nuevamente, o de que el paciente use anticoagulación, algunos medicamentos. O sea, hay algunos factores de riesgo que puedan involucrar sangrado, ¿no? O sea, sí, pasa que hay algún paciente crónico o algún paciente que ya tuvo, pues, ¿no? Se golpeó en la cabecera de su cama. Cuando estaba recostado se golpeó en la cabecera de su cama. Y desde ese momento, doctor, está mal. Ya, bueno, ya estaba mal, pero ahora está peor porque antes de ir se ha caído. Entonces, es un nuevo resangrado, ¿no? Sobre un hematoma que ya existía. Ajá, sí, eso es cierto. Muy bien. ¿Algo más? Nada. Listado, chicos.